todas y todos ustedes. Me da muchísimo gusto saludarles, volvernos a encontrar. Quiero saludar a las autoridades de Workplace Wellness Council México. Y bueno, pues agradecer la invitación a Lisnarda, Celi, y pues a todos quienes disponen momentos para encontrarnos nuevamente en este webinar para hablar de Muchas, un tema que es muy importante, muy importante. ¿Sí se escucha bien? Sí, sí, maestro Siles, sí, muchas ok. gracias. Sí, entonces, en este sentido, muy importante porque sus repercusiones, como ustedes comprenderán, pues son eh, muy fuertes, atentan contra la salud, el bienestar y, por supuesto, contra la productividad de las empresas. Primero que nada, podemos empezar, bueno, me acompaña también Carla Sáenz, directora de CAISA, que también me está apoyando y en esta presentación, y vamos a ver. La primera pregunta que quizá nos venga a la mente es, ¿qué es la violencia laboral? Y quizá aquí me voy a salir un poquito de las definiciones, porque es muy importante que ustedes y nosotros podamos reflexionar respecto de qué es esto. Cuando hicimos el protocolo contra la violencia, encontramos más de, sí, alrededor de 40 definiciones, todas algunas amparadas por teorías, cuestiones legales de otras latitudes internacionales, pero prácticamente las definiciones son importantes, pero en ocasiones nos llevan un poquito por la confusión respecto de si las actitudes que vivenciamos al día son violencia o no es violencia. Si tenemos claridad para percibirla, y vamos a ver que es muy complicado, muy complejo, porque el fenómeno es, dijéramos que en las organizaciones se ejerce de una manera muy sutil, tan sutil como peligrosa, y por tanto, su detección, su identificación lo es más. ¿Qué les viene a la mente cuando hablamos de violencia? Sin lugar a dudas nos viene a lo mejor golpes, a lo mejor agresiones físicas, también, por supuesto, agresiones psicológicas, ¿no? Que el hecho de que no me hablen mis compañeros, me aplican la ley del hielo, el hecho de que reciba yo incluso mensajes para trabajar fuera de mi horario definido de labores. Entonces, vamos viendo que en ocasiones puedo pensar que es violencia porque hay una gran carga de trabajo, ¿no? Y nos preguntamos, ¿es violencia o no? Y quizá yo quisiera conversar con ustedes un ejemplo. Pensemos que tenemos 5 colaboradores. Y de esos 5 colaboradores, pongamos que uno es muy bueno para lo que hace. En ese sentido, si tenemos que hacer 5 reportes cada uno, mi colaborador número 4 es muy bueno y a él le voy a dar la oportunidad de que me haga no solo 5 reportes, sino me haga 7, porque es muy bueno. Entonces yo quiero aprovecharlo. Y a los que no son tan buenos, pues que me hagan uno menos. En ese sentido, pues al principio probablemente se sienta reconocido el colaborador número 4, pero después de un tiempo me pueda decir, pues como que ya me está cargando la mano, ¿no? En ese sentido, yo les pregunto a ustedes, ¿es violencia eso o no? Nos podríamos preguntar y cada quien podría decir, yo pienso que sí porque le está cargando la mano, ¿verdad? Yo pienso que no lo está haciendo con mala fe, entonces no lo es. Y entonces nos enfocamos a esa situación, es o no violencia, y viene una queja, el trabajador dice,
me están cargando la mano y yo creo que la trae contra mí. Entonces, fíjense cómo la percepción subjetiva va cambiando. Y probablemente ahí no estamos ante un tema de violencia laboral, sino estamos ante un tema de falta de competencia del líder para asignar las cargas de trabajo. Y quizá pensando que hace una acción de, incluso de motivación, le da más trabajo al colaborador, señalando que es más bueno, pero ¿qué sucede? Que a final de cuentas lo que logramos es que el colaborador, dijéramos, tenga un declive en su participación y una molestia. Estaríamos ante la violencia y decimos no, porque sería inadecuada competencia, reitero, del líder para asignar cargas de trabajo. Lo mismo si le mando un WhatsApp a mis colaboradores fuera de horario, sería una falta de comprensión de los factores de riesgo psicosocial, dado que estoy violentando su espacio que genera un equilibrio trabajo-familia, trabajo-vida privada. Pero no es violencia como tal. Sin embargo, ¿cuándo es violencia? Cuando yo dijera, de esos 5 colaboradores, ese colaborador número 4 me va a hacer 2 reportes más, pero además de eso, le voy a tener que quitar una máquina porque tiene que dársela a otro colaborador y de las 2 personas que le ayudaban, una ya no le va a ayudar. Y si no me resuelve el problema, pues entonces va a tener una sanción que lo va a lamentar. Ahí tenemos ya un caso de violencia. Yo les pregunto. Yo pienso que sí. Bueno, pero no sé si están ahí, porque yo como veo una pantalla, veo puros nombres, no sé si están, pero si están, pues ahí me escriben. Si no tengo la sensación de hablar como solo. Entonces, en ese sentido, ¿qué sucede? Sucede que la diferencia entre inadecuada gestión de los factores de riesgo psicosocial y el ejercicio de la violencia es justo una sola palabra, la malevolencia, es decir, la mala voluntad. Si yo tengo ya mala voluntad con un colaborador, entonces estamos ante la presencia de violencia laboral. Si no, podríamos estar ante la presencia de una falta de competencia de mi parte para gestionar los factores de riesgo psicosocial. Si esto es así, entonces se complica más, porque ¿cómo lo detectamos? En tanto, si yo le tengo mala fe a alguien, pues no lo voy a manifestar abiertamente, sino voy a utilizar los factores de riesgo para violentar. ¿Y qué sucede? Si no hay en una empresa los mecanismos que generan la denuncia, pues entonces tenemos complicaciones porque el trabajador lo vive solo, sola. En ocasiones, los trabajadores que inician sus labores son quienes tienen todos estos temas y no los dicen y en consecuencia piensan que así es el trabajo. Y si vivimos en una sociedad o en una sociedad organizacional, llamémoslo así, donde esas prácticas de que no tomo en cuenta a lo mejor la participación de las mujeres o que hago críticas constantes o todo este tipo de situaciones es normal, entonces vamos normalizando esa cultura y entonces se torna más difícil su identificación. Entonces, ¿qué vamos a entender por violencia? Pues en principio, vamos a pasarle la primera lámina, nos vamos a sostener de esta definición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y ahí nos dice, se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, obviamente estamos hablando de violencia laboral, pero vamos a ver que también la violencia laboral tiene algunos tipos y algunos tipos tienen que ver con la violencia de la que son susceptibles cuando son violentados por alguien que no pertenece a la organización. Independientemente, dice, de la relación jerárquica consistente en un acto o una omisión en abuso de poder
que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Y dice, puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos. Esto es muy importante porque si ustedes ven en la literatura del acoso laboral o moving, una de las condiciones que se establece es la recurrencia. Acoso es precisamente implica repetir una y otra vez, y en ese sentido lo que nos encontramos es que incluso Hans Lehmann establecía que el acoso podría identificarse una vez que transcurriera un tiempo. Y efectivamente el acoso sí, pero un acto violento no necesita repetirse. Con uno solo basta para poder hacer un daño. Incluso ya hay algunos ejemplos en otros países donde por un solo evento son demandadas las organizaciones por las consecuencias que ello le implican. Y vamos a pensar algo importante. El estrés, que es algo que está de alguna manera en el ambiente laboral, hace daño, el estrés laboral, en función del tiempo que cada quien lo resista. Es decir, si pasa mucho tiempo, probable que vaya a tener consecuencias por ese estrés laboral la persona, consecuencias en su salud y en su productividad. Pero si es una sola vez o una semana, probablemente no le haga daño. Sin embargo, un acto violento, con uno solo, podemos afectar al trabajador. Entonces, las empresas que son conscientes de esto tienen que tener mecanismos de detección muy eficientes que posibiliten saber si esto está ocurriendo. La Ley Federal del Trabajo nos dice también que hay un acoso sexual y un hostigamiento sexual. Debo decirles que una falta o carencia de la Ley Federal del Trabajo es precisamente una definición clara de lo que es violencia laboral. En la Ley Federal del Trabajo se habla de acoso, mejor dicho, de acoso, de hostigamiento y de acoso, pero no hablamos de lo que sería como tal violencia laboral. ¿Ya? Entonces ahí decimos que en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 3 bis, nos dice que acoso sexual y hostigamiento sexual se expresa en conductas verbales, físicas relacionadas con la sexualidad, y el acoso puede ser independiente de la jerarquía, pero el hostigamiento siempre va a darse cuando hay una relación de subordinación. Y por otro lado también se habla de acoso laboral, cuando estamos comentando de esta serie de eventos que tienen como objetivo dar, excluir, opacar, planar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, causando un daño económico y laboral profesional. Bueno, hay una serie de verbos que si ustedes los ven, son muy amplias las posibilidades. Lehmann establecía 45, pero hay muchas más, y formas de hacer violencia con estos verbos, y eso es muy complicado. Ahora, ¿qué tenemos? Pues tenemos que ir a algo más práctico en la educación, porque como ven, son teorías. Si pasamos aquí todas las teorías, no nos alcanzaría el webinar. Pero entonces, ¿qué nos dice nuestro Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y nuestra norma 035? ¿Qué nos están diciendo? Pues nos está diciendo que violencia laboral lo sintetiza en esto: aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del trabajador que pueden dañar su integridad o su salud. ¿Qué implica esto? Implica 3 elementos. Yo siempre les digo que pensemos, para no olvidarlo, en un banco de 3 patas donde está la posibilidad de sufrir hostigamiento, es decir, aquella agresión que sufro de un jerárquico superior hacia un inferior, y esa forma es quizá una de las más comunes. Ese hostigamiento puede ser laboral o puede ser sexual, ¿verdad? También tenemos la figura de acoso, donde, al final de cuentas, ya no implicará
al vínculo de la jerarquía. Puede ser un par o puede ser ascendente de mi trabajador hacia el jefe, ¿verdad? Y entonces tenemos otra situación. Fíjense que el acoso laboral, hay una definición muy interesante que establece que debiese llamar un acoso moral. Porque cuando agregamos el imperativo, el adjetivo moral, mejor dicho, entonces sí estamos hablando ya de cuestiones buenas o malas, es decir, en una sociedad. Y entonces entra este criterio donde hay mala fe o buena fe. Entonces, esto es muy importante, pero bueno, no está definido así, esto solamente se los voy conversando para que veamos la complejidad de definirla. Más aún porque hoy, si yo, derivado de eso, puedo asumir que ahora tengo un trastorno de ansiedad, pues con las nuevas tablas de enfermedades podría argumentar que la empresa me está enfermando y ustedes tendrían que demostrar que no es así. Entonces, fíjense que en las mediciones, los estudios focalizados se hacen más necesarios que nunca. Y el otro punto son los malos tratos, donde finalmente ya es evidente el maltrato, ¿no? Grito, hablo, pero con esa variabilidad. Es decir, siempre hay una mala voluntad. Porque puede ser que mi forma de ser sea así, en cuyo caso es una mala educación quizá, pero no violencia. Entonces ahí lo que se necesita es que la organización misma establezca estándares de manejo y posibilidades de que los trabajadores puedan manifestar su percepción para que se haga algo. El tema es que en México no hay cultura de la denuncia. Alrededor de 6 de cada 10 trabajadores padecen violencia. Y particularmente hay una violencia que se ejerce que no tanto es la física, sino es la psicológica. La última parte que se sería como acoso, ¿no? En estas tres vertientes, hostigamiento y acoso, son los que más abundantemente vamos a observar y vamos a mirar. Bueno, entonces vamos a quedarnos con esta idea. Violencia, actos de hostigamiento, acoso o malos tratos, ¿verdad? En contra del trabajador, que pueden dañar su integridad o salud. También en contra del patrón podría ser, ¿verdad? Pero está en esta definición así plasmada. Bueno, pasamos. Entonces, ¿cómo la identificamos? Pues la vamos a identificar. Primero vamos a ver que hay tres tipos de violencia, ¿no? Tipo 1. ¿Y cuál es el tipo 1? Pues quienes llevan a cabo acciones violentas no tienen una relación legítima de trato con la víctima, ¿no? Puede ser una cuestión externa, una cuestión que de alguna manera no pertenece a la organización. Luego tenemos otro tipo de violencia, pasamos ahí. Existe ya una relación profesional entre el causante del acto violento y la víctima. Y también tenemos el tercer tipo, ¿verdad? Tercer tipo que establece que el causante tiene alguna implicación laboral con el lugar afectado, con algún trabajador en concreto. Bueno, el tipo 2 es la que vamos a ver más importante porque de alguna manera es la que se va dando en el ámbito laboral. Y entonces esto es muy importante. ¿Qué herramientas tenemos? Pues una de tantas es la norma. Y es obligatoria, ciertamente. Tenemos uno de sus dominios, la prevención de la violencia laboral. Y entonces es un poquito más explícita su definición si acudimos al capítulo 7 de la misma norma. Y la capítulo 7 que nos va a decir, pues nos va a hablar de violencia laboral como un acoso psicológico, y ahí también nos dice un tanto más el abanico, aquellos actos que dañan la estabilidad psicológica, la personalidad, la dignidad e integridad del trabajo. En fin, ahí está prácticamente la definición de hostigamiento y de malos tratos que hemos conversado, que ustedes seguramente conocen muy bien. Aquí lo interesante es que ustedes en cada verbo tengan alguna forma de identificación. Que no es lo mismo a veces identificar un insulto que una humillación, o que una devaluación, que una marginación. Entonces tenemos que tener instrumentos que nos permitan identificar esto. La norma nos aporta uno, pero evidentemente no es suficiente.
Este es un poco el primer acercamiento hacia la violencia. Y ustedes lo recordarán, está implícito en la categoría, ¿verdad? Liderazgo y relaciones de trabajo. Y hay un dominio expreso que es relacionado con la violencia. Vemos la siguiente lámina, ahí vemos cómo en la tabla número 6 está identificado dónde podemos mirar la violencia laboral. Ustedes me podrían decir, el trabajador no tiene la oportunidad de expresarse en las reuniones. Entonces vamos a ver, ¿es violencia laboral o es falta de control de trabajo? Entonces el criterio es la malevolencia, ¿sí? Muy importante. Como ven, es un criterio un tanto subjetivo y un tanto complicado para, dijéramos, clarificarlo y medirlo, pero tenemos que considerarlo. De otra suerte, nuestras mediciones de violencia solo van a contribuir a, dijéramos, normalizar el fenómeno, lo van a oscurecer y no lo van a detectar con la claridad que se requiere. Entonces, en la violencia laboral tenemos 8 reactivos y esos 8 reactivos son los siguientes, ¿verdad? En mi trabajo puedo expresarme libremente sin interrupciones. Recibo críticas constantes a mi persona o a mi trabajo. Recibo burlas, calumnias, difamaciones, humillaciones o ridiculizaciones. Se ignora mi presencia o se me excluye de las reuniones de trabajo. Se manipulan las situaciones de trabajo para hacerme parecer un mal trabajador. Se ignoran mis éxitos laborales o se atribuyen a otros trabajadores. Me bloquean o impiden las oportunidades que tengo para obtener un ascenso por mi trabajo y he presenciado actos de violencia en mi centro de trabajo. El papel de los testigos es fundamental. Es un gran número que están como testigos de ello, pero que desafortunadamente, dada la cultura de la organización, no hacen absolutamente nada. ¿Y qué pasa si no hacemos nada? Veamos lo que pasa. Bueno, ustedes lo hipotetizarán y lo saben seguramente, están informados, pero en este webinar va a durar más o menos 1 hora. En esta hora, solo en el gobierno, los sectores de administración pública, ¿saben qué? 12 trabajadores van a perder su empleo por acoso laboral. ¿Sí? Mientras nosotros estamos conversando, hay 12 trabajadores. Bien, pero no son todos, este es solo de un sector. En general, estamos hablando de cerca de alrededor de 110,000 trabajadores que pierden su trabajo por esta causa al año. O sea, realmente es un número muy importante en el día. Pues si lo ampliáramos a todos, estaríamos hablando que en este webinar están perdiendo el trabajo 90 personas. ¿No? Entonces, fíjense qué tan graves, más muchas personas que desafortunadamente la están padeciendo en silencio. ¿Y qué tenemos como consecuencia? Pues tenemos, por ejemplo, en la siguiente tabla, algunos comportamientos. Esta lámina se titula Responsables de las agresiones contra las mujeres en el ámbito laboral por tipo de agresión. En la columna derecha tenemos violación o intento de violación y vemos que el número rojo más oscuro corresponde a quien lo quiso intentar, el patrón o el jefe, ¿no? Tenemos ahí un tema. El tercero, se vengaron por negarse a tener relaciones sexuales. También el color rojo responde al patrón o jefe. Piropos ofensivos, y ahí son los compañeros de trabajo los que generan este tipo de situación. Insinuaciones sexuales o insultos vía mensajería social, discriminación o agresiones emocionales, también por compañeros de trabajo, ataque con cuchillo o arma de fuego, ahí son personas que están, de alguna manera, son desconocidas en el trabajo. Agresiones sexuales, también tenemos un número menor en comparación con el otro, pero sí hecho por compañeros de trabajo y agresiones físicas también. Entonces, ese ambiente es lo que tenemos. ¿Cómo lo sabemos si en nuestra organización está pasando? Bueno, uno de los elementos, y les repito, uno es la alta rotación. Y habrá que mirar, muchas personas incluso no dicen las causas porque temen
a que pasen a un boletín. Incluso algunas personas de recursos humanos les dicen, te puedo boletinar si dices las causas, ¿no? Entonces, todo esto va a oscurecer. En la siguiente gráfica vemos, por ejemplo, en 19, 30 y tantos mil personas están, pierden el trabajo y principalmente son mujeres, ¿no? 10,000, 13,000 hombres. Entonces, esto es por cada 100,000. Bueno, entonces, y desafortunadamente la cifra no baja. En 2022 es más alta todavía. Estamos hablando de que está incrementándose. Pero este es un número, quizá como las enfermedades de trabajo, que oscurece. Está oscurecido porque si ustedes ven al IMSS, ¿cuántas enfermedades de trabajo tenemos? Son 200 o algo así, que no tiene ningún sentido. Realmente estaríamos hablando de 250,000 mínimo, pero no están registradas como tales. Bueno, en la violencia tampoco. No tenemos la estadística tan clara precisamente por el temor a denunciar, ¿no? Pero hay muchos trabajadores que se aguantan ahí. ¿Y qué pasa con esos trabajadores que se aguantan ahí sufriendo violencia laboral? Bueno, pues vamos a tener estos elementos, ¿no? Una diferencia entre acosados y no acosados. Tenemos que los problemas de sueño son muy elevados, la fatiga general, los dolores de cabeza, mareos, dificultades de concentración, la irritabilidad, porque bueno, van a ser personas que están mucho irritables, agotados emocionalmente. La irritabilidad es un sensor muy importante. Cuando alguien se irrita, tiene que ver factores depresivos, pero obviamente hay que ver si la organización lo está generando. Por eso un jefe que abusa de alguna forma de su poder y genera condiciones. Vimos hace rato 10 preguntas que se remiten a la violencia, pero no olvidemos que todos los demás comportamientos puedo utilizarlos y entonces yo puedo, fíjense, una organización podría salir bien en esas 10 preguntas, mal en las otras y podría haber violencia y no se detecta porque se tiene que hacer para eso encuestas específicas para violencia laboral, ¿sí? Tienen que trabajar porque si no, no lo van a detectar. Otras empresas dicen, bueno, son poquitos, no hay problema, ¿no? Ahí es la única situación que garantiza o que al menos ayuda, solamente es una opción, tolerancia cero. Y eso implica desde la modificación de la política y hacerla en consecuencia, no como letra muerta, sino qué mecanismos tengo para identificarla primero, para contribuir a una cultura de la denuncia y obviamente para poder establecer mis mecanismos que me permitan garantizar, mantener y supervisar permanentemente de que eso se está cumpliendo. Un código de sanciones muy claro dentro de la organización y obviamente predicar con el ejemplo. Eso es fundamental. Porque si no, vamos a tener estos colaboradores con estos problemas, ¿no? Hay una desconexión del trabajo. Ustedes recuerdan esa estadística de compromiso de Gallup que realizó la encuesta, y del 100%, solo el 13% estaban comprometidos antes de pandemia. Hoy en día es menor, ¿no? Entonces, bueno, yo debo decir que sí tendremos que hacer mucho énfasis en esto y en fortalecer los mecanismos de detección, porque he visto organizaciones que desafortunadamente tienen todos sus elementos, pero que sigue habiendo la cultura de la violencia, ¿no? Y que a final de cuentas les permiten manifestarse a las personas y a los trabajadores, pero los trabajadores acaban siendo despedidos, ¿no? O sea, la verdad es que ahí todavía tenemos un mundo de trabajo por hacer en México. Yo me atrevería a decir que hay un gran recorrido y no podemos hablar todavía de empresas libres de violencia. Había una propuesta para hacer un distintivo, pero creo que todavía no. Como tampoco podemos hacer un distintivo empresa libre de estrés laboral, ¿verdad? Porque hemos observado que la norma 35 ha avanzado, pero nuestras estadísticas de trastornos de ansiedad, de depresión, de estrés laboral, pues no bajan, que las estadísticas a nivel nacional cada vez son crecientes en ese punto. Entonces, algo
no estamos haciendo bien, pese a que tenemos un medio, pero no es suficiente. Entonces, bueno, tenemos esta situación. ¿Cómo la vamos a prevenir? Bueno, recordemos que hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 132 y nos obliga a que tengamos, y si hay implementar en acuerdo con los trabajadores, ojo aquí, en acuerdo con los trabajadores, porque luego se quieren establecer mecanismos aislados a la aprobación de los mismos. Un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso o hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil. Entonces, ya por ley federal de trabajo, ustedes deben tener un protocolo. Hay modelos en la Secretaría de Trabajo, nosotros propusimos el primero, pero ya hay una versión 2, pero es muy importante eso que se señala. Lo tienen que hacer en consenso con los trabajadores para que realmente permee. Y obviamente vinculando a la gerencia intermedia, media, intermedia y superior, porque si no, hacemos muchos esfuerzos hacia la base, pues la gerencia alta queda aislado de ello. Y esto, como la norma 35, si no hay prédica con el ejemplo, pues será solamente cumplimiento cosmético, solamente algunos documentos, gráficas y demás, pero que no funciona realmente para el incremento de la salud y la productividad. Entonces tenemos los protocolos, tenemos literatura también en la Secretaría de Trabajo que nos ayuda. Y la norma 35 también nos habla de algo, qué hacer, qué tenemos que hacer. Y ahí nos plantea tres opciones. Difundir información para sensibilizar sobre la violencia laboral. Yo me he encontrado las conversaciones que voy a las empresas cuando nos encontramos con trabajadores, muchos no saben exactamente qué es violencia laboral. Y es importante, recuerden que, fíjense, la norma 35 basa, mejor dicho, un elemento fundamental que está amparado en el reglamento, que es incluso una de las fracciones con más penalización, y que dice claramente que el trabajador tiene que saber qué consecuencias tendría si, de alguna manera, está expuesto a un riesgo. Bueno, el trabajador me tendría que recitar prácticamente la gráfica pasada, ¿verdad? De dolores de cabeza, irritabilidad, al saber que a eso estaría expuesto. Pero el trabajador no lo sabe y en consecuencia las empresas probablemente no estén cumpliendo esta situación. Ahora, también cuestiones un poco respecto de el uso de las plataformas. Yo no tengo nada en contra de ellas, pero las plataformas a veces no tienen mucha eficacia. Hay cursos, hay todos los temas que ustedes quieran ahí, pero los trabajadores no acuden ahí realmente. Entonces es importante que ustedes generen esa vinculación humana con los trabajadores, pues para explicarles, para resolverles sus dudas y que de alguna manera no olviden este punto, que vamos por ahí, los teóricos de la calidad, Juran, no recuerdo, establecía que la calidad era la adecuación al uso, es decir, la satisfacción del cliente se dé y debe de planificarse, debe supervisarse y debe controlarse. Entonces, ¿cómo sabemos que el trabajador está satisfecho en estos terrenos de que no sufre violencia? ¿Verdad? Ustedes tienen que tener toda una gama de instrumentos realmente eficientes. No solamente aplicar la norma, pero ese es un primer zoom, ver pantallazo, llamémosle así, screen o como quieran llamar. Pero tienen que hacer estudios focalizados para detectar en las organizaciones. El segundo, establecer esos procedimientos de actuación y seguimiento. Hay muchas organizaciones que contratan a terceros y dice hay una línea, háblale allá, y la verdad funcionan relativamente. Es decir, pues no digo que no funcionen, pero si no hay esa vinculación con los trabajadores donde puedan ellos mismos de alguna forma sentirse que hay ese ambiente y entorno y cultura donde yo pueda quejarme, pues entonces, aunque tengan los mejores mecanismos en sus teléfonos, en la línea, no van a operar.
Y después de ello también tienen que cumplir con informar qué se hizo con las quejas. Se quejaron, se hizo, y informar a todos para que sepan que esto está funcionando. A veces son 3 medidas, dirán ustedes 3 medidas muy sencillas, pero cumplirlas no es nada sencillo, pero se requiere voluntad. Hay un violentómetro, hay varios violentómetros. Ustedes saben que el tecnológico generó esta medición y que van desde acciones, desde burlas y demás, hasta cuestiones ya de forzar a relaciones o atemorizar, que también son delitos, pero pueden aplicar un violentómetro en su organización y de alguna manera, pues que puedan ser conscientes los trabajadores. Bueno, a final de cuentas, ¿cómo se puede afrontar la violencia? Pues esto es una cuestión que ciertamente gobiernos, empleadores y trabajadores tienen que resolver. Hay que atacar las causas más que los efectos, ¿verdad? No hay una respuesta única para todos los casos. Cada empresa es diferente. Cada empresa tiene una cultura diferente. Y ningún instrumento generalizado ayuda. Es decir, para realmente resolver el se requiere mirar la cultura de la organización para ver cuáles, de alguna forma, los ejes más relevantes de ella para trabajar estos temas. Hay que actuar preventivamente antes de que el daño esté hecho. Actuar sistemáticamente en todos los niveles y tener una política de seguridad y salud. Estas normas o estas recomendaciones están basadas en la metodología Solve que ustedes conocen. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de traerla a México con Valentina Forastieri en aquel entonces, y creo que ya será oportuno empezar a difundirla más porque es una muy buena metodología. Ustedes pueden trabajar para resolver los temas de factores de riesgo psicosocial, entre los cuales pues está la violencia. Otras medidas, bueno, pues son medidas, ahí nos dice medidas administrativas, ¿verdad? Las medidas administrativas que ustedes vayan a tomar, ¿para qué? Pues las van a tomar para todos los temas relacionados con políticas, con generación de acciones que de alguna forma pues van a resolver prácticamente sus puntos y prevenir sobre todo esa situación que es lo más importante. Tenemos en esas medidas la prédica con el ejemplo y además las sanciones muy claras, tolerancia cero, y eso son muy relevantes porque si no, pues no tenemos posibilidad de hacer gran cosa. Organización del trabajo y diseño de los puestos de trabajo, también hay puestos que se prestan más a todos estos temas, temas de violencia que no se están trabajando y que de alguna forma pues es muy importante considerar. Entonces, cómo también estamos organizados en el trabajo, ahora que tenemos teletrabajo, cómo están gestionando esta parte de la violencia que no vaya a darse también en esta nueva forma de trabajo, porque nuevas formas exigen nuevos liderazgos, exigen nueva detección y exigen nuevas acciones, porque si no vamos a tener problemas, ¿no? Ahí en esa situación. Formación, necesitamos mucha capacitación, mucha sensibilización. ¿Para qué? Pues para que los trabajadores de alguna manera puedan identificar si están siendo sujetos de este tipo de prácticas, mejorar los niveles de competencia, etcétera, que ustedes puedan de alguna forma garantizar que están cumpliendo la norma y que de alguna manera están generando cultura para que los trabajadores puedan denunciar. Si ellos tienen la formación adecuada, lo podrán hacer. Información y comunicación, pues obviamente información a los clientes externos, incluso información interna, que es moving, que es bullying, pues todas estas situaciones por diversos canales, ¿verdad? Que nos ayuden de alguna manera a generar conciencia. Acciones inmediatas tras los incidentes violentos. Aquí es muy importante para que hagamos desde las evaluaciones médicas, psicológicas, que de alguna forma están previstas, y pues saber exactamente qué es lo que pueda ocurrir y dar seguimiento a este tipo de acontecimientos que pudieran estarse presentando, ¿verdad? Porque muchas veces pues esto
nos puede generar una situación, una sensación de desamparo ante esta situación. Y supervisión y evaluación, es decir, la incorporación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo con un sistema de gestión que nos permita mantener estas prácticas en términos de alguna forma supervisados, controlados y evaluados. Bueno, en todo caso, recuerden que para aplicar alguna medida, apóyense de la ciencia, la estadística, es muy importante. Cómo saber si su medida que están implementando tiene impacto. Hagan las correlaciones estadísticas respectivas. De otra suerte, no son medidas que puedan ser evaluables y son medidas que pues, no sabemos si impactan o no, ¿no? Entonces, la metodología Solve, recuerden que está ahí presente, conlleva la prevención de los 9 riesgos que ahí se señalan, ¿verdad? Y que de alguna manera es una forma de hacer colaborar a los trabajadores en pro de un mejor ambiente. Esta metodología tiene una particularidad a diferencia de otras. Probablemente no sea una metodología como tal en el sentido de que sea una plataforma que los va llevando de la mano. No, esta es una metodología basada en una situación muy importante, el diálogo social, es decir, la conversación entre el gobierno, entre las empresas, los trabajadores y los patrones. Y esto es muy importante porque si hacemos esta combinación de diálogo entre trabajadores y sus empleadores, generamos soluciones muchísimo más robustas que si vamos a temas aislados de la cultura que pudieran alguien decir, esta es una buena medida, la voy a implementar. Mi sugerencia es que no implementen ninguna medida que no esté consensada, porque realmente van a tener eh, una, un efecto muy cuestionable. Y con esto, pues, ¿qué vamos o qué se sugiere realizar? Que los recursos que están enfocados al tratamiento de los trabajadores muy enfermos o dependientes, como ocurre hoy en el presente, pues, y hay pocos recursos a la prevención, hagamos el cambio, ¿no? Y logremos pasar precisamente más recursos a la prevención y menos recursos a la enfermedad. Hoy en día, tenemos una nueva tabla de enfermedades de trabajo. Esta nueva tabla de enfermedades de trabajo exige que invirtamos este enfoque tradicional. ¿A cuál? Pues nada más invertir la pirámide, ¿verdad? Para que los esfuerzos se enfoquen en prevenir. Si ustedes quieren evitar de alguna manera ser partícipes de potenciales demandas, más adelante probablemente todavía no. Yo pienso que el próximo año ya van a comenzar. Pero si ustedes quieren evitarlo, yo pienso que deben de enfocar el recurso hacia la prevención, hacia la integración de los consensos, hacia la participación de los trabajadores y ahora sí, a que hagan de su política una eje vertebral que posibilite el encuentro de la alta gerencia con sus colaboradores. Todavía tenemos un tiempo para hacerlo, sin duda, yo pienso que todo este año, ¿verdad? Pero en tanto las enfermedades se vayan complicando, esto puede complicarse. Y de hecho era el propósito, un poco llevar a los trabajadores a que tengan elementos para poder exigir nuevas formas de trabajo que les reditúen en mayor salud y mayor productividad a la organización. A veces la organización pierde de vista este segundo punto, pero si aplica las medidas necesarias, tengan por seguro que su productividad va a incrementarse. Pero ustedes como responsables de seguridad y salud del trabajo, como responsables de personal, tienen que demostrarlo y tienen que visibilizarlo para que los representantes, o mejor dicho, la alta gerencia pueda decir que este tema de inversión en estos puntos no solo implica el hecho de que podamos dignificar la vida del trabajador, que ya eso garantizaría, sería fundamento importantísimo. Pero no solo eso, sino más bien que si lo aplicamos bien, nuestra productividad
va a generarse. Hay estudios, lo hemos dicho en otros foros, que alrededor de $3 o $4 de retorno de inversión cuando por cada uno invertido, si aplicamos bien estos modelos. Bueno, pues me ha dado mucho gusto conversar con ustedes estas ideas. Espero que les sean de utilidad. Muchas seguramente ustedes las saben. Solamente es recordar y, por supuesto, saber que estamos a sus órdenes por si quisieran profundizar en todos estos temas. Es importante elegir metodologías, elegir instrumentos nuevos para medición, formas de hacerlo y tener nuevas otras formas de operación y de resolución para que ustedes puedan tener los elementos y poder afirmar que en su organización sí se está previniendo la violencia laboral. Si hubiese alguna duda, pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes por si hay alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, maestro Siles, por su participación en este webinar, por toda la información que nos proporciona. Invitamos a la comunidad del Consejo a que nos compartan sus preguntas aquí en el chat. Tenemos algunos minutos para que el maestro Siles nos apoye dando respuesta, o bien si alguien quiere levantar su manita y abrir su micrófono, también adelante, con gusto lo podemos hacer. Y en lo que nuestra comunidad se va animando, aquí tengo algunas preguntas que me hicieron llegar. Dentro de las herramientas o encuestas que menciona maestro Siles, ¿nos podría compartir algunas que se puedan aplicar en estos temas de violencia para poder medir a nuestra comunidad? Sí, bueno, recuerden ustedes que el convenio 190, que se firmó por la Organización Internacional del Trabajo en un año de pandemia, pues no fue tan difundido, pues ya está presente y también nos aboca a otras consideraciones sobre la violencia, pues habla violencia de género incluso. Y entonces tenemos que buscar mecanismos diferentes. ¿Cuáles mecanismos que nos permitan identificar? El protocolo tiene dos instrumentos, si ustedes recordarán. Está la escala Cisneros y el instrumento OSER, que es los que pusimos en el primer protocolo. Y ahí pueden apoyarse. Ahora, ese es un tema que no, yo sugiero que quien lo vaya a realizar se capacite bien, porque es un tema delicado. Y les diré algo. Primero es bueno que sea un externo el que lo realice, porque de alguna manera los trabajadores pueden conversar con más facilidad en ese sentido. Segundo, también es importante que no lo haga recursos humanos de seguridad y salud del trabajo, porque ni les van a decir la verdad, ¿no? Entonces, es evidente que no hay cultura. Si antes no se hace toda una sensibilización y que realmente ellos vean los trabajadores que es en serio, pues si no, no lo van a decir. Varios trabajadores me han visto en el sentido de que nos vinieron a hablar de la empresa, yo me animé, la verdad es que me corrieron, ¿no? Entonces, tiene que ser una empresa externa y esa empresa externa no darles incluso, salvo a una sola persona, quienes contestan, pero evidentemente no, que ustedes tengan el pulso externo. Y no solo es el instrumento, sino hay que estar con los trabajadores, ¿no? Entonces, no solo se vayan en un test, eso sería lo de menos, ahí hay dos que ustedes pueden aplicar, pero no se vayan a esos, porque los tests son como una fotografía del momento, pero además una fotografía que quien lo llena es la fotografía que quiere dar. Es como una selfie, ¿no? Toman una selfie, sonríen, ¿verdad? Pues tenemos ahí, entonces hay violencia aquí, no, aquí todo está bien, padre. Y ya se salen y dicen, ¿para qué le hacemos? Nos van a correr, ¿verdad? Entonces, pues no, es nada más desperdiciar recursos. Entonces, hay que sensibilizar, después hay que, sí, elegir el instrumento para lo que vayamos a medir, pero después hay que entrevistar a los trabajadores, meternos ahí, porque solo así es como vamos a obtener información verídica. Y después vamos a recoger lo que los trabajadores nos opinen, porque ellos tienen muchas soluciones y nos dicen claramente, lo que pasa aquí es esto y esto y esto, hagan algo en esto. Y después que haya voluntad de la empresa, pues para, de alguna manera, hacer algo, porque si no, también no apliquen tantas encuestas ni tantos discursos si no van a hacer nada, porque entonces sí tenemos ahí
un tema complicado, de un efecto boomerang, donde después ya no van a creer en ustedes. Es como en una familia, ¿verdad? Si se está prometiendo tanto y nada se cumple, pues llega un grado que no se cumple. Ya no se confía. Y perder la confianza en una organización de los trabajadores, partamos ya de un supuesto, la confianza está semi perdida. Entonces partamos de reconstruirla a través del cuidado de ellos, ¿verdad? Entonces esto, como instrumentos, ahí hay dos, pero reitero, los instrumentos no son suficientes. Es necesario complementarlos con entrevistas, con inmersión dentro de la planta de trabajo y con los trabajadores mismos. Ahí, si puede hacerlo una empresa externa, es mejor para que los trabajadores puedan abrirse y decir lo que piensan, ¿no? Porque recuerden que esto es de percepción. Entonces, cuidar que ustedes mismos no vayan a invertir recursos y no vayan a obtener una fotografía de lo que realmente ocurre. ¿Sí? Ese sería mi comentario, en serio. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Pues ya tenemos aquí varios comentarios en el chat. Ana Karina nos dice excelente información, muchas gracias. Sin duda Muchas la cultura gracias. de la organización es fundamental para generar ambientes sanos y libres de violencia. Muchas gracias, Ana Karen, por tu comentario. También está aquí nuestro presidente, Alberto Alejandro, nos dice excelente ponencia. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, Alberto, por estar Muchas aquí. gracias. El doctor Francisco Miranda también, Bertis, perdón, nos dice muchas gracias por la información. Saludos. Y también tenemos por acá una preguntita ya de Stephanie Cancino. Ella nos dice, en su experiencia, ¿cuáles son de las principales acciones de prevención que impactan directamente sobre la disminución de violencia en el trabajo? Muchísimas gracias, Steffi. Un saludo por allá. Creo que son de la empresa Cotemar, si mal no recuerdo, ¿verdad? Así Así es, es. doctor. Bueno, principales acciones de prevención. A mí me parece que una fundamental que tienen que realizar es la sensibilización de los trabajadores. Como dice la norma, los trabajadores tienen que saber primero de qué estamos hablando y cuáles son las consecuencias que me ocurrirán si yo no lo evito. Esto aplica para todos. El trabajador me debiera saber decir qué diferencia hay entre un estrés y un estrés laboral. ¿Y qué me va a pasar a mí si sufro estrés laboral durante 2 años o 3 años? ¿Qué me va a pasar a mí? Y yo estar atento a mis signos de si ya me está pasando. Entonces, la mejor acción de prevención es el diálogo con los trabajadores, notificándoles precisamente de qué estamos hablando, qué les pasaría si lo sostienen en silencio y ofrecerles herramientas que generen la posibilidad de un canal de comunicación permanente. Las herramientas modernas son buenas, pero siempre y cuando esté detrás de ellas el espíritu de la calidez humana. Si los líderes no lo fomentan, entonces no vamos a lograr. Entonces, ¿a quién me estoy dirigiendo en primer término? Capacitación, como dice la norma 30, en varios niveles, a los altos mandos para poder hacer buenas políticas. Los mandos gerenciales, pues que ellos se den cuenta de lo que implica sin el actuar sin conciencia de. Si yo le grito a mi trabajador, le mando un WhatsApp después de la jornada de trabajo, ya que se va a ir, le digo que me haga un oficio o le doy la carga de trabajo a una hora inapropiada para que eso le genere. Yo tengo que ser consciente de que eso es un daño que le estoy haciendo. Puede no ser violencia y puedo dañarlo a largo plazo. Ahora, si hay violencia, es mala fe, malevolencia, entonces tengo yo, trabajador, que tener esa información y un mecanismo de decir, oiga, aquí sí creo que la cosa no es que sea falta de competencia directiva, sino aquí ya como que hay otra cosa. Y una reacción inmediata para que la empresa diga, a ver, vamos a ver qué está pasando. Y cuidado con las represalias. O sea, varias empresas, he visto trabajadores porque veo trabajadores, entonces varias empresas me dicen, varios trabajadores, mejor dicho, me dicen lo mismo.
y de empresas que de alguna manera tienen una supuesta cultura. Entonces me dicen lo mismo, dicen aquí que hablamos, y a final de cuentas me renuncian. Entonces, y luego se visten esas renuncias con supuestos argumentos eficientistas, ¿no? Como por ejemplo, se quedó en el liderazgo anterior o su actitud y cosas de esas, que realmente obscurecen el fenómeno porque el mando es el que ejerce la violencia. Y la organización, pues, está al margen de la sensibilidad de este mal ejercicio. Entonces, bueno, esto es lo que yo puedo comentar. Steffi, por supuesto, habrá sondeos técnicos que ustedes puedan realizar, pero no hay nada como esta inmersión con los trabajadores para detectar que están vivenciando. Y claro, evidentemente nosotros tenemos que checar algunos indicadores y cómo se están midiendo y cómo se están presentando. Si tenemos una alta rotación en un área, pues hay un tema, ¿no? Las encuestas de salida, si realmente son veraces, porque reitero, les dicen, a ver, aquí pon tu encuesta, pero te quejas, te notificamos, o el que hace violencia dice, te voy a notificar si te quejas, a ver, pues ni vamos a saber, entonces tenemos que tener estos puntos. Bueno, de entrada eso es lo que podría yo decir. No sé si más o menos te aclare o incremente la duda, Steffi, pero me da gusto Me saludarte, eso parece sí. que sí, Muchas gracias, Gracias. doctor. Muchas gracias. También ya tenemos acá otros comentarios. Tenemos el de Karina Mar. Muchas gracias, maestro Siles y Celi, por esta sesión. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, compartir con la comunidad del consejo. También al doctor Roberto Palma de Grupo Bimbo. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Dice, como Saludos. siempre, un gusto escucharle, maestro. Muchas gracias al Workplace Wellness Council por la sesión. Gracias a usted, doctor, Muchas por estar aquí, gracias. por darse el tiempo. También tenemos otro comentario de Claudia Patricia Rico. Ella nos dice, en su experiencia, ¿qué es más recomendable? ¿Un tercero que dé seguimiento a caso de violencia detectado en un centro de trabajo o las autoridades de la misma empresa? En caso de ser así, ¿quiénes serían los responsables? Miren, esto yo me gusta un poco para analizarlo en función de metáforas, ¿verdad? Si tuviésemos un tema con nuestros hijos de violencia, ¿cómo lo resolverían ustedes? ¿Mandándolo al psicólogo? ¿Mandándolo a que alguien lo atienda? ¿O ustedes les gustaría hacerlo? Un poco la organización así es. Es decir, el hecho de que alguien externo lo detecte, eso sí es conveniente porque alguien externo puede de alguna manera percibir algo que esté ajeno a la normalización de la cultura. Pero una vez detectado, a quien le corresponde es a la organización. Acabo precisamente de asesorar una tesis de doctorado donde implementamos o se busca implementar el mecanismo de la mediación en las empresas. Entonces es muy, muy importante porque, déjenme les presumo, tesis que, pues miren, esta es una tesis que precisamente se llama la solución del conflicto laboral a través de la mediación y sus efectos en la disminución de los factores de riesgo psicosociales. No le escuchamos bien, maestro. Perdón. Ahí está. Dice, la tesis se llama la solución del conflicto laboral a través de la mediación y sus efectos en la disminución de los factores de riesgo psicosocial en el marco de la norma 35. Bueno, ¿qué quiero decirles con esto? Que hay elementos para poder coadyuvar y uno de ellos es la mediación. Por tanto, la respuesta desde mi particular punto de vista es que tengan las autoridades de la misma empresa los mecanismos para resolver los casos de violencia. Salvo que no se tengan, entonces sí tenemos que tener las instancias incluso oficiales, porque si no, el propio trabajador lo va a poder hacer. Entonces, se va a complicar más. Entonces, mi recomendación es que las propias organizaciones internas tengan a las personas adecuadas los mecanismos para que lo resuelvan ahí adentro. Salvo, reitero, sea complicadísimo, bueno, pues ya entonces podríamos acudir a una fuente oficial externa, pero pues esa es mi recomendación. No recomendaría que lo hiciera otra instancia, ¿no? Dice aquí, ¿qué es más recomendable? ¿Un tercero?
Los terceros, bueno, asumo que un tercero sería externo, si es así la respuesta. No, tiene que ser alguien interno, ¿sí? Es muy importante, pero muchas veces no estamos formados en la organización, hay que reconocerlo. Y si no estamos formados, entonces como la retroalimentación, yo les digo, no hagan retro, no hagan feedback, si no saben cómo hacerla, porque entonces sale peor. Entonces, fíjense, una medida dice, ahora todos los jefes tienen que hacer retroalimentación y ahora tenemos unos problemas con los trabajadores. Porque primero hay que capacitarse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Formar recursos calificados en la empresa y esos recursos van a formar comisiones de mediación, es una posibilidad, y ellos van a resolver cada tema. Pueden acudir la Comisión Mixta de Seguridad, algunos otros representantes, pero no hay nada como, ahí sí pueden apoyarse con un asesor externo, quizá la primera sesión o la segunda, y después ya van teniendo resoluciones, ¿no? Esa es mi sugerencia. No sé si te sirve un poco, claro. Por supuesto, los responsables pues son evidentemente la organización, ¿no? La empresa. Excelente, maestro Siles, muchas gracias. Aquí tenemos otros comentarios de agradecimiento por parte de Steffi. Muchas gracias, Steffi, por estar aquí. Por parte del doctor Mario del TEC de Monterrey. También por Emanuel Yepes. Muchas gracias por estar aquí. Ya no tenemos más preguntas aquí en el chat. Sin embargo, si llegara a surgir alguna durante estos días, con gusto la pueden hacer llegar a una servidora o directamente con el maestro Siles o Carla, que ellos estarán muy atentos. Y también les comento a las personas que no pudieron ingresar desde un inicio de la sesión, realizamos la grabación de esta sesión que les estaremos compartiendo en el transcurso de la semana para que puedan contar con toda la información y posteriormente, si así lo requieren, aclarar dudas. Pues si está de acuerdo, maestro Siles, Carla, podemos cerrar la sesión sin antes concluir agradecer su participación, siempre a la disposición de colaborar con la comunidad del Consejo y de darse un tiempo para estar con nosotros y compartir esta información que es tan valiosa para nuestra comunidad. Muchas gracias, maestro, por estar aquí y también a ti, Carlita. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli, muchas gracias, presidente, muchas gracias a todos, gracias, Robert. Gracias a todas y todos quienes tenemos la oportunidad de conocernos por haber dispuesto su tiempo para estar también aquí con nosotros, con mucho gusto. En nombre de CAISA, Soluciones Integrales, estamos a sus órdenes. Gracias. Gracias, maestro Siles. Gracias, comunidad. Que tengan un excelente día. Sigamos en contacto. Estén pendientes del boletín para que puedan inscribirse a nuestras próximas sesiones. Y también recordarles que el 29 de febrero tenemos nuestra primera sesión presencial de mejores prácticas en las instalaciones de Softec, por lo que este viernes es el último día para poderse inscribir y poder confirmar su asistencia a esta sesión. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego. Buen día. Buen día a todos. Gracias.